La semana pasada comenzamos a hablar de esta temática. La temática, los miedos que nos habitan, los miedos que cómo surgen, qué trayecto hacen en nosotros, qué producen, los miedos a nivel social, los miedos que tienen que ver también con los psicológicos y los miedos heredados. Y junto a una querida amiga que lleva adelante este ciclo, El coraje de ser humanos, tenemos pendiente esta segunda parte de un tema pero tan importante. Ella nos decía que el miedo es la raíz de casi todos los sufrimientos humanos. Por ello, queremos seguir ahondando en lo más profundo de nuestro interior junto a Ángela Zanuti. Ella es psicóloga, tallerista y una amiga. ¿Cómo estás, Ángela? Buen lunes, un lunes Hola. especial, ¿eh? Nos toca estar juntas de nuevo. Bueno, una alegría como siempre y gracias por este espacio que es poder compartir para crecer, ¿no? Esa es la idea. Todos Así estamos es. eh, ser más maduros y más plenos. Fíjate, recién ahora cuando decías el nombre del espacio, que es prácticamente es el título del espacio en el cual yo trabajo los talleres, que es el coraje de ser humano, porque en realidad eh, lo que en la vida, en este momento evolutivo que estamos los seres humanos, lo que hacemos es atravesar nuestros miedos. Ahora, siguiendo un poco lo que hablábamos la vez anterior, una cosa que es fundamental, nada en nosotros está al azar, todo es de una gran perfección. Se nos va la vida para descubrirlo, pero Sí. bueno, poquito a poquito lo vamos a ir descubriendo. Ujú. El miedo, como lo que la gente, la psicología llama emociones negativas, en realidad cumplen una función. Toda emoción, todo sentimiento, son mensajeros, es como la sangre que circula por nuestras venas, por nuestras arterias, nos Sí. enteramos, es la forma que tenemos de enterarnos. Entonces, el miedo cumple una función. El miedo es una emoción muy básica, repito, para que quede claro, y está no, está asociado, no, es la expresión de nuestro instinto de supervivencia. O sea, el miedo viene a protegernos en primera instancia. Si no tuviésemos miedo, ya nos hubiésemos suicidado en masa, digamos, por decirlo irónicamente, ¿no? O sea, la vida está protegida en ese sentido. Entonces, el instinto de supervivencia, que es lo que compartimos con el reino animal, tiene varias funciones, pero fundamentalmente es proteger la vida. Es decir, y para protegerla en situaciones de peligro, ¿qué gatilla? Defensas, defendemos. Si un Sí. animal no se siente amenazado, valga para nosotros, si no, nosotros no nos sentimos amenazados, estamos serenos, con un nivel alto de energía, de claridad mental, ¿verdad? Cuando nos sentimos amenazados, se gatilla el miedo justamente como mecanismo de defensa, pero es más que, está mal llamado mecanismo de defensa, en realidad es un mecanismo de protección, ¿no? Entonces, esto quiero dejarlo bien en claro porque hay toda una mirada sombría, siempre se patologiza todo lo humano y en realidad desde lo más básico que son nuestro instinto, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra capacidad más simbólica, más compleja psicológicamente, está siempre al servicio de la vida nuestra, la vida de las células, la vida emocional, la vida psicológica más compleja, la vida espiritual, ¿no? Ahora, el miedo, entonces uno cabe preguntarse, si estamos tan llenos de miedo, quiere decir que hemos nacido, crecido en medio de situaciones amenazantes. El trauma, esta es una de las cosas típicas del psiquismo, del mecanismo que tiene el instinto de supervivencia, cuando yo siempre digo, se tarda un segundo en instalar un trauma en un psiquismo humano y se nos va toda la vida para desinstalar ese trauma. Ahora, ¿un trauma qué es? Es miedo. El miedo ya es, por más pequeño que sea, es traumático, porque nos paraliza, no nos permite accionar, en fin. Pero bueno, hay
toda una gama, digamos, hay pequeños miedos, grandes miedos. Los traumas que se instalan básicamente en los primeros años de vida, muy simple, porque es un psiquismo que está en formación, por lo tanto, la vulnerabilidad, la hipersensibilidad es enorme, por lo tanto, cualquier huella queda grabada, ¿no? Ahora, ¿qué es una situación traumática? Cuando algo de nuestro entorno sobrepasa nuestro nivel de tolerancia psicológica, nuestro umbral de tolerancia. Suele ser una situación inesperada, dramática, que no sabemos cómo solucionar y esta es la clave, lo vivimos en aislamiento. ¿Qué quiere decir? Que un shock que acontece, dicho, ahora vamos a ver de qué se trata, digamos, cualquier situación que arrasa con nuestro umbral de tolerancia, nos deja bloqueados y paralizados. Y lo vivimos en aislamiento, ¿qué quiere decir? Es como un tsunami que pareciera que queda todo arrasado, pero en realidad hay un montón de emociones y sentimientos que no podemos expresar. Esto siempre lo digo cuando, por ejemplo, en las situaciones de catástrofe, cuando van los Lo que psicólogos, pasó en ¿para qué Bahía van? Blanca, por ejemplo, ¿no? Claro, Hay exactamente. muchas personas que dicen, ya barrí el barro que había en mi casa, pero lo que Y hay ahora adentro es la viene, verdadera reconstrucción ahora, ¿no? exactamente. Entonces, ¿para qué van los psicólogos? Simplemente poder hablar, porque esta es la función del lenguaje, poder contar cómo me afectó a mí, es así, tomando esta situación tan Claro. reciente, cómo me afectó a mí. Simplemente es poder hablar y en el hablar, en el expresar, poco a poco van apareciendo las emociones y sentimientos. Porque digamos, un impulso, pero es arcaico, primario, es cuando uno está asustado, se contrae, guarda toda su Claro. emoción. Eso es lo traumático. Entonces, el poder hablar no significa que vos cuentes el hecho y expreses la emoción. Mucha gente habla siempre, viste que sucede, personas que siempre cuentan la misma historia Exacto. porque no la elaboraron. Un trauma se elabora cuando Mm. uno logra finalmente sacar esa emoción que vivió en aislamiento y que no pudo expresar. Fíjate qué sencillez y qué importante, porque de eso, fíjate la importancia de las emociones. Es como haber hecho un torniquete en la circulación de la sangre y después permitir que vuelva a circular, porque la Sí. emoción es vida, Y vos fíjate que pueden ¿no? pasar muchísimos años en este proceso, ¿no? Por Situaciones extremas supuesto, como haber participado de alguna guerra, por gente que estuvo en campos de supuesto. concentración. 30 Mirá, años o más estuvo sin hablar, un silencio interior muy profundo ahí. y fíjate, exacto, muy buena la acotación que haces, porque todo esto lo podemos permanentemente traer a la vida cotidiana. Son grandes ejemplos, Sí, situaciones muy dramáticas, pero con menor intensidad lo vivimos en la vida cotidiana muchas personas. sí. La gente que vivió el holocausto, ¿qué sucedió? Fíjate que lo que sucedió. ¿Por qué? Después de 20 años, cuando salieron de los campos de concentración, la sociedad miró para otro lado, no les permitió Claro, hablar de lo los sucedido. dejó ¿Y aislados. eso qué hizo? Eso hizo encapsular el trauma y quedar en el tiempo totalmente vigente y latente. Entonces, vos escuchás las historias, no podían hablar de lo que les había pasado porque la gente que no vivió Sí, eso no quería saber nada, el mecanismo de negación. O sea que la negación es sí. justamente la antítesis de la curación del trauma, porque es muy simple. Uno cuando ve el problema ya estás encaminado a solucionarlo. Lo peor que puede pasar es Sí. no ver el problema, Y negarlo. eso, y Entonces, aparte estamos en una sociedad donde niega el sufrimiento, es decir, falleció alguien totalmente, cerca tuyo, bueno, ya está, levántate que ya va a pasar, no pasa nada. Te totalmente, golpeaste, hasta los exacto. chicos, ya hemos hablado tantas veces, no llore, no pasa nada, vamos, vamos, vamos. Claro,
es como que no estamos habilitados para hacer ese sentimiento que nos provoca Claro, el estar sufriendo, el tener algún sufrimiento exactamente. interno, ¿no? No se nos habilita para expresar lo que sentimos. Exactamente, exactamente. Ese es el punto central. Por eso que la clave de cuando una situación, porque todos hemos podido vivir situaciones traumáticas, pero no todos se traumatizan. O sea, todos hemos vivido situaciones ¿De qué eh, depende? de mucha agresión, de mucha violencia, en distintos matices, pero no todo el mundo se traumatiza. El trauma existe y se evapora en la medida en que uno puede compartir esas emociones que le produjeron ese shock Ah, traumático. Esa es la clave. Eso es fundamental. Vos podés estar 20 sí. años haciendo terapia y no haber rozado ese dolor, esa emoción que la seguís Mm, viviendo en soledad. Eso es lo traumático. Entonces, sí. uno Y se depende de pregunta, la personalidad, ¿de qué depende de que no sacamos para afuera ciertas cosas, Ángela? y depende del grado de soledad, a mi entender, depende del grado de soledad Sí. en el que uno aprendió a vivir, de soledad emocional. Es Mm, decir, porque vos mm, podés estar acompañado, estar dentro de una sí. familia convencional o estar rodeado de gente, pero todavía no pudiste poder sentirte digno y libre de expresar tu dolor. No hay lugar para Mm, expresar el dolor, es decir, sí. ese dolor íntimo, ¿no? Que cada uno trae. Pero bueno, ahora, ¿qué quiere decir? Esto estamos hablando de situaciones extremas, pero de los Sí. traumas psicológicos que traemos, porque el trauma se instala en nuestro instinto de supervivencia, o sea, es bien biológico, porque es un psiquismo en formación, y luego queda codificado psicológicamente. Si un niño eh, se quemó con fuego y nadie lo atendió y se quedó solito con su dolor, indudablemente en la medida que vaya creciendo, cada vez que vea fuego, pues estoy dando un ejemplo muy simple, ¿no? Va a salir lo que hoy llamaríamos ataque de Claro. pánico, esa fobia, porque cómo se muestra el trauma a través de fobias, a través de ataques de pánico y de miedos intensos, porque no todo es ataque de pánico ni todo es fobia. Es decir, nosotros todos tenemos un paquetito de miedos, que a lo largo de la vida, como la vida es generosa, siempre nos va a enfrentar con esos miedos, porque los tenemos que desatar y liberarnos, porque lo podemos hacer. Entonces, ahora lo que Sí. sí quiero dejar claro es que no necesariamente tienen que pasar grandes tragedias para traumatizar. Es decir, basta. Aquello que arrasa, que es un tsunami, tiene que ver siempre con la agresión y la violencia. Y hay una gama enorme de violencia y agresión. Es decir, siempre, porque nosotros siempre miramos de la vida del niño desde el adulto, no somos capaces de mirar desde el punto de vista del niño, de lo que siente un niño. La psicología entera, salvo uno o dos autores, Vero, que esto es tremendo, Sí. siempre ven la psicología infantil desde el punto de vista del adulto, no desde la perspectiva Mm, del niño. ¿eh? Entonces, esa sí. es la gran revolución, si queremos salir de la psicología convencional. Ni me detengo acá porque hay barbaridades que se dicen y todo eso, Es pero amplísimo. pensemos Sí. un bebé, un niño que está en plena formación, o sea, es muy vulnerable, muy sensible, muy manipulable, muy manejable. Entonces, basta un grito y para un niño es como una bomba atómica. Vos me vas a decir, Sí. uy, qué exagerado. Claro, exagerado No, es porque así. estamos habituados a un clima de violencia y de agresión del que ya ni somos conscientes, estamos como muy insensibilizados. Si no, miremos lo que pasa cómo puede todavía existir guerras. Existen guerras porque todavía hay altos niveles de agresión y de violencia en la vida, en las células de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, basta un grito, una mirada,
porque vos pensás que para un bebé, para un niño, los padres o los adultos que estén a su disposición son Dios. Entonces, Sí, depende la mirada de esos adultos, depende de cómo le hablan, depende de cómo se acercan, si no, entonces, porque vos pensás que un bebé, un niño, es, ¿cómo te puedo decir? Es un manantial de emociones y necesita de adultos medianamente serenos, estables, que sean confiables, como justamente sí. muchos adultos, no, la mayoría de los adultos no hemos madurado y somos niños, bueno, ahí se produce, por eso se produce tanto desencuentro y tanta herida. No, nosotros no herimos porque somos malos, herimos porque estamos nosotros dañados. Entonces, por eso la Mm. importancia de aprender a hacer cosas para poder madurar, para crecer, el autoconocimiento, trabajar sobre sí mismo, esa es la tarea, porque es la única manera, porque los Mm. niños y los bebés son el termómetro de nuestra evolución o de nuestra inmadurez. Entonces, vamos ahora para llevarlo a ejemplos muy sencillos, ¿no? Como de golpe estamos habitados por traumas pequeños que sumados después terminan siendo grandes bloqueos, ¿no? Por ejemplo, invalidar. ¿Cuántas veces a un niño se le dice, vos no podés, pero qué estás diciendo? O una mirada de desaprobación. Por supuesto, no es una mirada, no es una frase, es un modo de relacionarse sostenido en el tiempo, obviamente. ¿Se entiende esto, no? O sea, no es simplemente Sí. una mirada, sino es una manera sostenida. Padres sumamente rígidos y exigentes que hacen que un niño crezca sintiéndose siempre invalidado. Voy a contar dos experiencias que Sí. sirven de ejemplo A de lo ver. que sería una mirada amorosa. Por ejemplo, hay un escritor muy conocido, Daniel Pennac, es un escritor francés que, bueno, no importa ahora. Él cuenta, porque a mí me encanta escuchar las historias de la gente, porque ahí está todo, ahí están los verdaderos libros de psicología. Somos bibliotecas vivientes, cada ser humano. Este hombre ya grande, ¿no? Él contaba, como experiencia, cuando era chiquito era muy mentiroso, inventaba. Y cuando estaba en el colegio, que también un niño no nace mentiroso, la mentira surge en ámbitos, en climas de prohibición, de mucha exigencia, ¿no? Pero bueno, entonces dice que él se encontró con un profesor, un maestro, que se dio cuenta que era mentiroso. Entonces él, este maestro, le dice, bueno, mira, veo que vos tenés mucha fantasía, mirá la mirada ya. Entonces, yo te invito que en lugar de que la uses para mentir, ¿por qué no te dedicas a escribir e inventar historias? Que es lo que haces siempre, pero inventar historias que escribílas. Bueno, hoy es, y él lo dice, gracias a ese maestro, lo mío no se convirtió en una patología, pues si hubiese sido otra, la mirada es todo. Si se hubiese encontrado con otro adulto, que es lo habitual, sos un mentiroso, sos un cobarde, bueno, ya está. El trauma queda eh, cristalizado y la autoimagen de ese chiquito es soy un mentiroso, no sirvo para nada, etcétera. Fíjate la mirada de esta Sí. persona que capitalizó esa situación y él, bueno, terminó siendo un gran escritor, ¿no? Uno podría después ponerse a hilar más fino, bueno, ¿por qué necesitaba mentir tanto, etcétera? Siempre lo que un niño hace es para sobrevivir, son estrategias de supervivencia. Mm. Otra experiencia maravillosa, esto ya mucho más en los años 50, había una niña que era hiperkinética, lo que hoy se llamaría, todavía no Sí. existía, es esa jaula de diagnóstica, digamos, que es
el déficit de atención, ¿no? Entonces Sí. esta nena era muy inquieta en la clase. Entonces la maestra llama a la mamá y le dice, bueno, mire, su hija tiene un problema, no se puede quedar quieta en la clase. Sigue totalmente vigente. Entonces la madre lo lleva a un psiquiatra, a la nena. ¿Qué sucede? Estamos hablando de la década del 50. Se encontró con una persona observadora y que no encerró, no encapsuló el alma de ese ser infantil en un esquema de clasificación psicológica. Entonces, la madre le dice, bueno, venga usted primero, hablo con usted, usted me cuenta y la nena, Patologicista, digamos. claro, se quedó en el hall la nena, ¿no? En la sala, y en esa época había, ¿te acuerdas de la música funcional y todo eso? Entonces, mientras Sí. él hablaba con la mamá, la nena danzaba con la música. Entonces, Mm, fíjate la mm. mirada, por eso lo único que tenemos que hacer los seres humanos es crecer, madurar nosotros, entonces la vida se vuelve más a gusto, más afable y no tan complicada. Entonces el hombre este le dice, el psiquiatra le dice, mire, su hija evidentemente no es hiperkinética, su lenguaje es corporal. Y como imagínate, en una escuela convencional donde al niño se lo atornilla a una silla y justamente un niño que es pura movilidad, pura energía vital, bueno, después nos preguntamos por qué estamos todos bloqueados con nuestro cuerpo cuando somos mayores, ¿no? Bueno, hago sintética. Esta niña luego terminó siendo la primera bailarina del Royal Ballet de Londres. Qué genial, es buenísimo, Son es buenísimo, ejemplos es que valen buenísimo. más que miles de teorías. Todo es la mirada. Entonces, por eso digo, esa nena podría haber quedado traumada si le hubiesen dado el diagnóstico de déficit de atención. Y nadie Llena de se hubiese. miedo. Exacto, y ningún adulto se hubiese tomado el trabajo de observarla, porque cuando un niño trae una dificultad, un niño, un adolescente, un adulto, lo que hay que hacer es observar, no intentar Sí. clasificar en una jaula para sentirnos tranquilos los Observar y mucho profesionales. escuchar, ¿eh? Ojo, mucho Exacto, escuchar. Si sí, uno escucha a los exacto, niños, a la cantidad de cosas que pueden desplegar, si le damos el campo abierto, es impactante. Es impactante la explosión de creatividad, de exacto, energía desplegada hacia los demás, de ejemplos concretos, de ejemplos hacia los propios adultos, de cómo actúan, ¿eh? El totalmente, cooperativismo que tienen, la empatía que tienen para con cualquiera, ¿eh? El escenario fantástico en la totalmente, plaza, ¿no? Ahí ves, ahí ves. Che, ¿querés jugar? Sí, dale, vení. No tienen drama, o sea. Y no se ve exacto, clase social, si a uno le falta una pierna. No, ahí es todo, ¿no? Y ahí en el juego también es donde los chicos podemos observar qué naturaleza sabia muchas veces tienen, ¿no? exacto, Qué potencialidad tienen ahí también, Ángela. exacto. Y no solo el niño, el adolescente, el adulto, el anciano, yo También, claro. siempre he dicho, así como la persona en los años que yo trabajé en la consulta, siempre les decía, vos traes el problema y también traes la solución. Lo que pasa que con una educación que te bloquea todo el tiempo, que te desvaloriza todo el tiempo, pensás que la solución te la va a dar el otro y la solución está dentro tuyo. En eso tendría que Está dentro consistir una tuyo. verdadera terapia. Ver tu problema y saber que Mm. vos, la vida siempre te va a poner problemas que vos podés solucionar y que nadie lo va a hacer, porque cada uno tiene su propio lenguaje, su propia dinámica, digamos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Otro, por ejemplo, vayamos más adelante en la vida del adolescente. Nadie se pregunta por qué los adolescentes se convierten, cuando un niño es pura fuente de comunicación, de curiosidad, como vos decías, de relacionarse, ¿cómo deviene luego un adolescente hermético, que es el gran tema? Sí. Es un mundo hermético, es un muro que no quiere dialogar con nadie. ¿No nos preguntamos cómo devino ese niño tan lleno de vida, tan comunicativo, en un adolescente hermético y tan poco confiado en los seres que lo rodean? Porque
habrá que La preguntarse verdad que alguna esta vez. parte me interesa mucho. Esta parte está buenísimo porque sé que hay gente que está esperando también, ¿eh? Porque cuando dijimos que el adolescente la vez anterior es una explosión de creatividad y no es normal que esté encerrado en un Claro. cuarto, muchos se sorprendieron. Quiero escuchar esta parte en forma particular, pero vamos a hacer una pausita, ¿eh? Para darle Sí, lugar a la gente también a que pueda cómo escuchar no. con mayor atención esas pausas que siempre vienen bien, ¿eh? Para decantar lo que Ángela Zanuti esta tarde nos está regalando. Ya venimos.